Bueno, buenas tardes, bienvenidos a la gran sesión del día de hoy, 24 de junio de 2020. Hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Edgar Larrota Higuera. Él es médico egresado de la Universidad Industrial de Santander, es dermatólogo, dermopatólogo del Hospital de las Clínicas de la Universidad de San Pablo, Brasil, maestría en patología médica avanzada en el Hospital Clínic de Barcelona. Actualmente se encuentra radicado en Barcelona, España, quien nos va a dialogar sobre melanoma maligno última década. Doctor Larrota, es suyo el micrófono. Hola, doctor Boris Vesga. ¿Cómo les va a todos allá en Colombia? Aquí en Barcelona, medianoche, comenzando el verano, oficialmente hoy, el día de San Juan. Bueno, quiero comentarles un poco no bastante. Vamos a hablar sobre el melanoma maligno y lo que es un poco más relevante en la última década, lo que ha sucedido en los últimos años. En el melanoma maligno ha habido unos cambios sustanciales. Bueno, vamos a tocar un poco algo de epidemiología, algo rápido del diagnóstico, las herramientas para el diagnóstico precoz del melanoma, como el dermatoscopio y otros equipos. Y luego un poco tocaré también sobre la terapéutica, ¿no? El tratamiento. ¿Qué es un melanoma? Bueno, la definición del griego es el melas, negro, y oma, tumor. Es el tumor de los melanocitos, que se presenta la mayoría de las veces, como en el 90%, en la piel, pero puede dar en otras partes del cuerpo, como el ojo, en las mucosas, que son difíciles de diagnosticar. Ocurre generalmente en la piel que es expuesta, pero también en la no expuesta, especialmente en la piel que se ha sometido al sol a lo largo de la vida de manera intermitente, así como lo es también de manera continuada. Pero tiene que suceder en individuos que tienen predisposiciones genéticas o predisposiciones individuales, y estos combinados con este daño solar promueven mutaciones en las melanocitos y promueven la supervivencia y el crecimiento descontrolado de estos tumores. Y es importante resaltar esto aquí, que la mayor parte de los melanomas ocurren en sitios donde no había nevus. Son melanomas de novo. Con relación a la incidencia que ha venido en aumento en las últimas décadas, en los países que se registra, por supuesto, en Europa y en Estados Unidos son parecidas las incidencias, alrededor de 20-25 melanomas por cada 100.000 habitantes, y en Australia bastante más, 60 nuevos melanomas por cada 100.000 habitantes. En España se diagnosticaron en el último año un poco más de 6.000 casos, y en Estados Unidos 76.000. Y en el mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud, unos 160.000 casos con unas 55.000 muertes. Es el quinto cáncer más frecuente en hombres y el sexto en mujeres. Y es el segundo más frecuente en menores de 30 años. Es la quinta y sexta década de la vida son las edades en que más se presentan. Y del total de muertes por cáncer de piel representa las 3/4 partes. 1,7% de los casos de cánceres primarios recién diagnosticados, por supuesto, excluyendo los cánceres de piel no melanoma como los carcinomas vasocelulares escamoso. 0,7% de todas las muertes anuales por cáncer. Y el melanoma es uno de los tumores que más impacta en los años de vida. Es apenas superado en este ítem por tumores del cerebro, cervix, ovario. La edad media del diagnóstico, 61 años. La incidencia ajustada por edad fue de 21 por cada 100.000 en hombres y mujeres al año. Y este dato que te estoy resaltando aquí al final, de la población hispánica, que es de entre 4,7 y 4,4 por 100.000, tanto en hombres como en mujeres, es lo que más se aproximaría a lo parecido a nosotros, a nuestros países. Pocos datos se han publicado en Brasil, en Argentina, en Chile, y de lo que poco he leído en Colombia, en el Instituto Nacional de Cancerología se han hecho algunas publicaciones, y en Cali, y en estos reportes hablan de 3,5
por 100.000 habitantes. Entonces vemos que es un poco parecido a las cifras de los norteamericanos en este aspecto de los hispánicos. Y las muertes, 1.1 por 100.000 en hombres y 0,6, o sea, en estos casos, más en mujeres que en hombres, pero estos son datos de hasta el 2010. En la actualidad, especialmente aquí en Europa, han cambiado un poco y han subido un poco más en el ítem de las mujeres. Aunque mueren menos las mujeres que hombres siempre, ¿no? La incidencia ha aumentado y la sobrevida también. Precisamente la incidencia debido a que se diagnostica más y la sobrevida no solamente porque se diagnostican precozmente, sino porque ha avanzado un poco el tratamiento del melanoma en estadios 3 y 4, lo que llamamos el melanoma avanzado. Este también es un dato epidemiológico importante, se han publicado y se sabe ya desde hace casi una década que los sitios geográficos en donde hay una mayor densidad de dermatólogos por habitantes, en esos sitios la mortalidad por melanoma es menor. Y por supuesto, esto está directamente relacionado con el diagnóstico precoz. Entonces, es verdad que hay un incremento verdadero en la incidencia del melanoma y precisamente porque los métodos de diagnóstico que se usan y los screenings poblacionales han mejorado y porque la densidad de dermatólogos en poblaciones grandes también lo es. En los últimos 20 años casi que se ha triplicado la población de dermatólogos en Colombia. Cuando yo me formé en Brasil e iba a regresar para Colombia, que no lo hice finalmente, menos de 500 dermatólogos había y actualmente creo que hay un poco más de 1.500. Esto en las ciudades grandes, pero falta en las periferias. Las campañas de screening también han mejorado y entonces estos datos epidemiológicos, a pesar de todo, pueden estar influenciados por múltiples factores como la calidad de los registros o las migraciones. Por ejemplo, aquí en Europa, la población más joven y calificada en España está migrando a otros países. Y la población más envejecida, que precisamente es a quienes más se les diagnostica el melanoma, pues evidentemente están aquí. Entonces estos registros también probablemente han modificado estas estadísticas. ¿El melanoma se puede prevenir? Claro que sí. Debemos actuar en los factores de riesgo, principalmente estos que tenemos escritos aquí. La exposición solar es el factor etiopatogénico más importante, especialmente cuando ocurre antes de los 20 años y fundamentalmente antes de los 3 años no se deberían exponer los niños al sol. Las quemaduras solares son un factor de riesgo tan importante como el fenotipo piel clara y ojos claros o pelirrojos, las quemaduras solares y especialmente cuando hacen ampolla. El uso de las lámparas ultravioleta, que aquí en Europa les llaman UVA. Esto es impresionante. En Colombia no sé si se usan o se usa muy poco, pero aquí es algo absurdo. Y la gente va a las cámaras de ultravioleta y no hay legislación que pueda con ellos. El número de NEBUS. Antes se hablaba de más de 100 NEBUS, inicialmente 200, luego 100 y ya vamos en 50. Las publicaciones muestran verdaderamente que personas que tienen, no importa el tipo de NEBUS, sino el número, por encima de 50 NEBUS, tienen un factor de riesgo aumentado para tener melanoma. Y los NEBUS atípicos, que hoy se habla de al menos 5 NEBUS atípicos. Los antecedentes personales y familiares también son un factor de riesgo, pero representan menos estos factores genéticos, menos del 10% de los melanomas. El 90% de los melanomas diagnosticados no son genéticos. Es decir, sí tienen que ver la genética, pero no tienen esta genética heredada. Importante esto del CA de páncreas y el CA renal, que comparten mucho genética con el melanoma. Algunas patologías heredadas como el albinismo y otras el xeroderma pigmentoso. Entonces, esto del evitable, identificable y visible es muy importante en la prevención. Los factores de riesgo exógenos, como la exposición solar, son evitables. La población de riesgo es identificable y el paciente es examinado y por lo tanto es visible el melanoma. Esa es la fortuna de la piel, que la tenemos a la vista. La protección solar, debemos enfatizarla un poco más en nuestros pacientes desde el nivel primario de atención. Y recordar que la protección solar es un concepto.
no es una crema con un número, que por cierto el número no habla del porcentaje que protege, es un número que habla del número de veces para quemarse a alguien, pero esto está hecho en laboratorio. Y en la vida real algo que dice 50 protege más o menos 4 a 6 veces lo que dice la etiqueta. Entonces, no es ponerse una crema lo que nos protege, es utilizar la sombra, ropa que nos cubra, sombreros de ala ancha, y bueno, estas protecciones que hay aquí un poco cómicas. La protección solar bien hecha, una correcta fotoprotección, se ha publicado que sí es efectiva. En este trabajo del 2012 y otros del 2013, en grandes cohortes en algunos países europeos, se mostró cómo se puede reducir hasta el 45% en un seguimiento largo, hasta un 45% de los cánceres cutáneos. En la prevención en nuestros pacientes, que promover el autoexamen. Se les recomienda que lo hagan en los pacientes con riesgo, estoy hablando, ¿no? Pero en general, a todos los pacientes se les recomienda el autoexamen, solo que en los de riesgo que lo hagan cada 3 meses. Y se deben ver al espejo, utilizar espejos para ver la parte de los genitales, la parte de la nuca, la parte de la espalda. Enseñarles la regla del ABCD. A de asimetría, bordes irregulares, colores, generalmente el marrón, pero cuando hay marrón oscuro, más de un color, marrón y negro, marrón y azul, marrón y rojo, son cambios que deben alertar y para que el paciente consulte. Y el diámetro, la mayor parte de los melanomas menores de 5 milímetros son infrecuentes, por eso se dice que cuando el diámetro supera los 6 milímetros y con alguna de estas otras variantes es mejor consultar. La evolución, cambios. A ver qué tipo de cambios, en el color, en el tamaño, en la forma, en la elevación. Incluso algunos han hablado no de evolución, sino de elevación. Especialmente lo hacen en Centroamérica y en México. La superficie, la piel circundante, sensibilidad, síntomas, consistencia. A ver, esto es lo que acabé de decir antes. El paciente se debe hacer su autoexamen, utilizar la regla del ABCD, que también los médicos debemos usar, pero en general, lo que aparte, debemos identificar la población de riesgo. Aquí vemos un grupo más o menos de pieles blancas y algunos de ellos tendrán melanoma, pero no solamente por el hecho de tener la piel blanca tienen más riesgo, no. Probablemente allí hay factores genéticos, allí hay pacientes que tengan muchos nevus, muchos hoy son 50, o que tengan 4 o 5 nevus displásticos, ¿no? O que alguno de ellos tenga un primo o un hermano con melanoma, o que su padre tuvo un cáncer de páncreas. Este es un paciente con alto riesgo. Fíjense entonces que si tenemos una interacción de la genética del individuo con estos daños de las radiaciones ultravioletas, podemos activar estas células, un desorden de crecimiento produciendo ese tumor llamado melanoma. Y por supuesto que para nosotros conseguir ser eficientes y reducir la mortalidad, esto que mostré antes es lo que debemos hacer, identificar la población de riesgo. Como por ejemplo este tipo de pacientes que pueden tener por su fenotipo pelirrojo, pueden tener 2 y 4 veces incrementada su riesgo de tener melanomas, o como les dije aquí en Europa, un poco más de 2 veces cuando utilizan las lámparas, estas UVA. Pacientes con elevado número de nevus displásticos, nevus o nevus displásticos, en este caso son los dos, tienen muchos y además son displásticos. Este tal vez es el factor de riesgo más importante, hasta 10 veces más la posibilidad de melanomas. Y estos son melanomas desencadenados estos son nevus que aparecen en la vida por la exposición solar. Y por supuesto que si los melanomas aparecen, generalmente no es de una lesión preexistente, sino en un sitio donde no había un nevus. Entonces, como dije antes, evitable la exposición, identificable la población de riesgo, y en la parte que hablaba del visible es porque estamos diagnosticando precozmente. Y esto lo estamos haciendo no solamente con el examen clínico, sino utilizando técnicas de imágenes eficientes y la mayoría no son caras. Es importante entonces la exploración del cuerpo completa. En este trabajo mostramos lo que hablé antes con respecto al número de nevus. Hoy se habla de 20 nevus en los brazos, entonces a veces el paciente no se quiere desnudar o el médico rápidamente quiere
el motivo de consulta a lo mejor no es el más importante, pero si alcanzamos a notarle los brazos, contamos, y si tiene 20 nevus en los brazos, 10 y 10 o 15 y 5, qué sé yo, ese paciente lo tenemos que desnudar, especialmente si son menores de 50 años y tienen algún fenotipo de riesgo. Pero el conteo de los nevus en los brazos es importante. El tamizaje para el cáncer de piel es la exploración cutánea y el dermatoscopio. Es muy importante. Hoy por hoy, todos los dermatólogos deben tener este aparatico e incluso los médicos de atención primaria. El entrenamiento no es tan complicado. Este es uno un poquito más sofisticado y básicamente lo que hace el dermatoscopio es utilizar una serie de lupas y emplear unos lentecitos que van aquí en la periferia, que lo que hacen es disminuir el reflejo de la luz, lo que permite ver un poco más allá a través de la capa córnea y se ven unas estructuras que no ve el ojo desnudo. Entonces, hoy por hoy se hablan de toda una semiología de la dermatoscopia y lo que se intenta es ver si las lesiones, se hace dos pasos. El primer paso es identificar si la lesión es melanocítica o no. Y una vez lo hace, si es melanocítica, identificar si es maligna o es benigna. Y para eso se usan estos son los patrones más frecuentes. Entonces, una red, globulitos más grandes, un patrón homogéneo y un patrón como un solecito, allí se llama en estallido. Y aquí, pues, sus correspondientes imágenes clínicas. Pero, ¿qué pretendemos nosotros entonces hoy por hoy? Es detectar el melanoma incipiente, el in situ, que es lo que se está haciendo, y no esto de melanomas tumorales avanzados, que es lo que todavía sucede en Colombia y en otros países, y en las publicaciones que podemos encontrar, es así. La mortalidad es alta y especialmente porque son melanomas sacrales, en los pies, en las piernas, y por falta de información el paciente acude tarde. Pero queremos es que ocurra el diagnóstico aquí. Lo que les decía antes, hace 50 años los tumores se diagnosticaban tardíamente, las cosas han ido mejorando y esperamos que sea más precoz. No queremos esto, que lleguen tumores y que tengamos que hacer diagnósticos diferenciales con una serie de... A ver, el diagnóstico diferencial clínico de un melanoma tumoral, comparándolo con alguna de estas patologías, pues para un dermatólogo no representa gran problema. El problema es cuando nos llegan el diagnóstico, digo yo, cuando nos llegan en etapas iniciales, porque son casi que parece un nevus. Y con el dermatoscopio nos podemos ayudar para hacer un diagnóstico un poco más acertado y hacer la biopsia. Y queremos diagnosticarlos rápidamente, precisamente porque a mayor rapidez, menos espesura de Breslow, o sea, la invasión en capas. El estadio 1A y 1B, que son menores de 1 milímetro de espesura, a los 10 años solo ha fallecido uno, el 10%. Mientras que si estos tumores que no tienen ganglios afectados tienen un poco más de 1 milímetro de profundidad, ya a los 10 años pueden fallecer hasta 6 de cada 10. Y este es el gran problema, que no basta el clásico ABCD, es insuficiente. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Veamos, nevus o melanoma, aquí no lo sabemos. Ni siquiera con el dermatoscopio podemos hacer una diferencia. A veces tenemos que utilizar otra metodología, exámenes adicionales o ir a la biopsia. Fíjense aquí, una lesión que parece banal, parece una verruga, o una queratosis seborreica, un nevus verrucoso, y esto era un melanoma nevoide. O este tipo de melanomas sin color, que son los melanomas acrómicos. Entonces la regla del ABCD es que aquí el color no nos ayudaría. Una lesión que parece indolente, pareciera un dermatofibroma en el talón de una persona joven. O este que es pequeñísimo, pero por supuesto, esto es en un paciente de riesgo, se ha hecho el seguimiento y que se detectó una lesión que no existía y a la cual se le prestó atención. O este tipo de problema que es el que tenemos 90% de las veces, que son nevus que no sabemos si son melanomas o nevus, y con el dermatoscopio podemos, aquí el ojo desnudo no nos ayuda, pero el dermatoscopio sí nos ayuda. Aquí podemos determinar pues que se trata más que un nevu. Tiene asimetría, dos colores, retículo atípico.
Este era un melanoma in situ. Entonces, la exploración completa clínica y dermatoscópica, que es la que hacemos hoy por hoy, un dermatólogo debe tener un dermatoscopio, aumenta mucho la precisión diagnóstica del melanoma, hasta el 90% de las veces. El ojo desnudo de un dermatólogo experimentado que trabaja en una unidad de melanoma le llega al 75%, pero con el dermatoscopio supera el 90%. Entonces se disminuyen las extirpaciones necesarias y se hace más acucioso el diagnóstico del melanoma y el diagnóstico diferencial con otros tipos de patologías y especialmente de otros cánceres, como en este caso un escamoso in situ. Bueno, aquí se promueve mucho la teledermatología y la educación en los centros de atención primaria. Se hacen cursos. Fíjense, en este curso se reportó, es el doctor Malveji, reportó 6% de diagnósticos con teledermatología. Y se hacen cursos de entrenamiento dermatoscópico a los médicos de atención primaria. Y básicamente eso es lo que más importa para el tamizaje en la atención primaria. Esto es un método simplificado de la dermatoscopia, tiene varios algoritmos con los cuales los dermatólogos se han ido familiarizando, unos 4 o 5, y el que más se utiliza es el de el análisis de patrones. Pero para el médico de atención primaria esto es suficiente. 3 puntos. La herramienta del screening de las lesiones sospechosas y básicamente ver asimetría, retículo pigmentado y color azul blanco. Esto es fácil de aprenderlo. Si tenemos 0 o 1, es una lesión benigna, y si hay 2 o 3, es sospechosa y se debe referir. Esto aumentó mucho la sensibilidad hasta el 79% en el caso de los médicos de atención primaria. Por ejemplo, esto es un nevus, es simétrico, a pesar de que tiene el retículo es típico. ¿Ok? Esta es un melanoma porque es asimétrica. Cuando ponemos los dos ejes, vemos que no tiene sus correspondientes iguales. El retículo es atípico, termina abruptamente en algunos sitios y es más grueso en unas partes, cuando en la periferia debe ser un poco más fino. Ese era un melanoma. Esto es un nevus. Este es el retículo fino de la periferia de un nevus y el color marrón claro. Y este es un melanoma. Esto tiene todo. Es asimétrico. Tiene este azul blanquecino, que es uno de los 3 puntos que se observan. Esto es difícil de aprender a verlo, pero bueno, esto está aquí, muy fácil de verlo, para que vean cuál es el azul blanquecino. Entonces, con respecto a la detección oportuna del melanoma, ya hablamos un poco antes de la educación del paciente, la autoevaluación del paciente, la promoción de la consulta con el especialista, el adecuado entrenamiento, no solo del especialista, sino de la atención primaria, el uso del dermatoscopio como una herramienta del día a día del médico dermatólogo, pero tenemos otros recursos, sobre todo en centros de referencia, como es el mapeo lunares y la microscopía confocal que mostraré a continuación. Y este es un dermatoscopio manual, una cámara que se puede incluso adaptar a los móviles, a los celulares. Y este es un equipo digital para hacer el registro de estas imágenes. Es decir, esto haría dermatoscopia digital. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, esto básicamente lo que es un software caro, de 20 o 30 mil euros, que está adaptado a una camarita. Aquí estaría el dermatoscopio y diferentes lupas. Y ponemos, esta es la cámara, y este es el sitio donde se para el paciente en este circulito para hacerle las fotos, es decir, el macro y el micro. Estos son el análisis de las fotos que hemos tomado, las fotos dermatoscópicas. Aquí a la izquierda tengo las 3 marcas de equipos de epiluminiscencia más usados: el Molemax, el Photofinder, el Vidix. El Photofinder debe ser el que más se usa en Colombia. Las indicaciones del seguimiento digital, entonces, para seguir una lesión a corto plazo, 2, 4 meses, y son muy específicas. Aquellas que no son suficientemente criteriosas para el melanoma, cuando la examinamos al dermatoscopio, le hacemos un seguimiento a corto plazo, generalmente 3 meses. Y estos pacientes que no tienen una situación idónea para extirpar por la edad, porque no son operables, toman una cantidad de fármacos, los seguimos en 3 meses. Melanoniquias también.
Pero esto se tiene que hacer con pacientes que sepamos que es cumplidor, porque es un paciente que estamos conociendo ahora, no tenemos certeza, mejor no lo observamos, le retiramos la lesión. Estos son los pacientes de riesgo, los que se indica el seguimiento digital, pacientes con muchos nevus, con xeroderma, albinismo, los que usan los tratamientos precisamente actuales para el melanoma, que dentro de sus efectos, pues hay un efecto paradójico de que aparece más melanomas. Ya no ocurre, ¿no? Ya les explicaré. Estos otros, xeroderma pigmentoso, albinismo, nevus congénito gigante, gran problema este tipo de pacientes. Melanoniquias, que en Colombia debe haber por montones. Esto es fundamental, el seguimiento digital de las melanoniquias. Hay que recordar que en el melanoma se produce un oscurecimiento aquí en esta zona, que se le llama signo de Hutchinson. Y esta banda generalmente se va volviendo, no es igual, no va en paralelo, sino hace como un cono. Esto es sospecha de melanoma. Entonces, el seguimiento digital permite detectar melanomas antes que cualquier otro método no invasivo, incluso en ausencia de criterios específicos de malignidad. En nuestro servicio, la mayor parte, el 70% de los melanomas que se diagnosticaron fueron in situ, por el seguimiento digital, precisamente en pacientes de alto riesgo. Mientras que los pacientes que eran tumorales eran pacientes referidos, porque no se les hacía el seguimiento en el sitio donde los diagnosticaron. Bueno, entonces, así como en el dermatoscopio se hacen dos cosas, se hacen dos pasos. Uno es determinar si es melanocítica o no, y el segundo paso es si es maligna o benigna. Bueno, en este método, que es el dermatoscopía digital, el seguimiento digital también es de dos pasos. El primer paso es hacer las fotos macro, a lo que se le llaman mapas, por delante, por detrás, por los lados, por las piernas, etc. Y el micro, que es lo que se hace, el análisis dermatoscópico de la lesión. ¿Okay? Método de dos pasos. Y este seguimiento permite detectar, por ejemplo, en los mapas, este sería un mapa, en un seguimiento, una lesión que no existía. Esta lesión en este otro paciente, ¿okay? Con menos de 6 meses después aparece esta lesión. Cambios detectados por los mapas. En este caso, era un melanoma in situ. O, el anterior era por los mapas, o cambios detectados en las fotografías micro, que no son fotografías, sino son fotos dermatoscópicas. Entonces, los cambios digitales de la dermatoscopía también hacen diagnósticos, como por ejemplo este es un paciente que fue diagnosticado por cambios. Y en este trabajo se publicó precisamente esto, de lo que estoy hablando previamente. Del 100% de los pacientes de ese seguimiento, en este grupo de dermatoscopia europeo, el 12% de ellos fueron diagnosticados como melanomas incipientes debido al seguimiento, apenas por cambios. Si viésemos estas lesiones en una estática, pues no tendría ningún valor. El valor aquí es la comparación en el tiempo. Entre el mes 1 y el mes 4, el mes 1, el mes 6, cambios detectaron 12% del total de los melanomas. Nuevamente un ejemplo. Y en ese seguimiento de ese total de melanomas, el 60 de estos melanomas fueron detectados por cambios dermatoscópicos y 38 por cambios en los mapas. De ellos, aquí se encontró que la media de mantener ellos estables era de 2 años. O sea, es demorado que empiecen a tener cambios. Y la detección de cambios, la media era de 4 años. 60% fueron detectados por cambios, 60 melanomas, y 44 no tenían lesiones previas de nevus. O sea que la mayoría eran de novo, lo que significa que estos ya eran melanomas cuando los tenían, no eran nevus. Lo que sucede es que eran melanomas de crecimiento que iban cambiando sus parámetros a lo largo del tiempo. No sabemos cuántos de estos pacientes tengan un montón de melanomas allí que potencialmente pueden cambiar en el tiempo, pero no podremos estar quitándoles lesiones a todo el mundo. Simplemente, en la medida que vamos teniendo cambios, pues retiramos la lesión cuando sea justificada. Entonces, como el melanoma puede demorarse en aparecer, el seguimiento debe ser, no hay tiempo, todo el tiempo. A mayor seguimiento, mayor de melanomas se detectaron. Y otros grupos, así como en este que yo mostré antes, se detectaron más melanomas en sitios de novo. En este grupo, el 80% de los cambios, cuando ocurrieron rápido, se detectaron precisamente en nevus. Y son
muy sutiles estos cambios. Entonces, el diagnóstico del melanoma incipiente, que es un gran simulador y no tiene muchas veces criterios claros, incluso la dermatoscopia. En estas 4 fotos, la mayoría del que conozca dermatoscopia pensará pues que este de aquí es un melanoma y los demás son nevus. Ajá, y todo lo contrario. Estos 3 son nevus y este era estos 3 son melanomas y este era un nevus con marcada atipia. Entonces, no es fácil. Por eso, a veces tenemos que recurrir un poco de mayor tecnología. En este caso se usa la microscopía de reflectancia. Es un equipo que permite, utilizando una luz de un láser de diodos, enfoca hacia la piel, se refleja y permite hacer cortes tangenciales y se ve como más o menos hasta la dermis papilar. O sea, esto es fenomenal también para ayudar en casos difíciles de estas lesiones que no conseguimos diagnosticar con el dermatoscopio. Bien, entonces, estos nevus con el confocal tuvieron una sensibilidad del 67%. ¿Sí? El confocal tiene bastante falsos positivos para nevus, pero para melanoma la sensibilidad es altísima. Todas las lesiones que nosotros previamente creíamos que podían ser un melanoma, que no está muy claro que podía ser un melanoma cuando lo habíamos con el confocal, sensibilidad del 100%, no así con los nevus. Tenemos entonces la relevancia del confocal, lo que les acabé de hablar, especialmente para melanoma. Tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 69%, no tanto para nevus. Fíjense que los nevus pueden dar falsos positivos porque están inflamados, porque son irradiados o porque hay otros que son un poco atípicos, como el llamado melanoma infantil, que no es un melanoma, el nevus de Spitz. Bueno, se ideó entonces un método de correlación entre la dermatoscopia, el confocal y la histología para poder compararlos y crear un poco patrones más o menos de qué es lo que podíamos estar viendo en las lesiones melanocíticas. Estos son los patrones que se ven en la dermatoscopia: el homogéneo globular, azul homogéneo, retículo globular, homogéneo, reticulado, globular. Bueno, todo lo que ustedes ven allí, los patrones clásicos de la dermatoscopía. Y esto es el dibujo, que es muy fácil con una cartilla, digamos, aprenderlo. Y en el confocal, los equivalentes. Si tenemos un globular, por ejemplo, en el patrón dermatoscópico, este sería el equivalente, el Klotz, o el retículo globular sería el meshwork, o el retículo fino sería el anillado, que estos son. ¿Okay? Así se vería en el confocal. Este es un patrón, el meshwork, el de los nidos, y aquí la correlación de los 3 patrones. Esta es la dermatoscopia, este es el confocal y esta es la histología. ¿Okay? Entonces, el patrón en anillado, con su correspondiente en el confocal y en la histología. El patrón en malla, este es el confocal y esta es la histología. Y el patrón en nidos, confocal e histología. Entonces, con relación a las lesiones melanocíticas, el diagnóstico precoz de tumores difíciles, por ejemplo, los que casi no tienen color o son simuladores de otras lesiones como el vaso celular, esto evita extirpaciones innecesarias y es precisamente para usar en pacientes de alto riesgo. Esto no es un método para utilizar como tamizaje en el nivel primario. Lesiones faciales también es muy correcto usarlo, sobre todo en los léntigos malignos, especialmente cuando los vamos a biopsiar o cuando le vamos a hacer control de márgenes quirúrgicas o tratamientos, quimioterapia tópica, digámoslo así, como el imiquimod. Eso es lo que se habla aquí de monitorización terapéutica. Esta es una lesión que tenemos la duda de si es o no melanoma, especialmente porque tiene estos glóbulos asimétricos en la periferia. Y bueno, le hacemos el confocal, encontramos las células brillantes inflamatorias, las células atípicas basales, estas células grandes en la dermis formando nidos y en la unión dermoepidérmica. Entonces, estos hallazgos atípicos del confocal los aplicamos aquí en este algoritmo.
Entonces vemos la arquitectura, la tipia arquitectural, la tipia citológica y determinamos si se trata de una lesión melanocítica típica o si es un melanoma. Aquí tenía, ¿no? Era las células atípicas, las células palletoides y el no-Hodgkin papila, que estos son, digamos, 50-50 y 10% de posibilidades. Si tenemos una lesión así, igual, nos quedamos. ¿Esto qué es? No la tenía y le apareció. ¿Qué es? Este paciente de riesgo tiene un melanoma. Con el dermatoscopio no lo sabemos, pero bueno, usamos el confocal para esto y determinamos en este caso que era un NEUS. Pero les recuerdo que para los NEUS hay una cantidad de falsos positivos, ¿no? La sensibilidad es de alrededor del 65%, todavía se tiene que mejorar, ¿no? Bueno, hay que entrenar personal médico, bueno, esto del confocal es muy interesante y se hace, como les decía, para el seguimiento de pacientes de alto riesgo. ¿Ok? Aparte de estos métodos, de esta tecnología, digamos, un poco no tan cara, pero para ciertos centros lo puede ser. Un equipo dermatoscópico, sí. Este de aquí no. La epiluminiscencia es algo que se puede tener en un centro. Un confocal puede estar en el orden de los 250.000 euros. Pero hay otros equipos. Además de la microscopía confocal, tenemos el análisis digital multiespectral y la espectroscopia que utiliza otros... Estoy escuchando eco. Un patrón de análisis matemático, ¿no? Entonces, con relación a la prevención, sí es posible y sí es eficiente, debemos hacer fotoeducación, tratar de mejorar la legislación con respecto al uso de lámparas de ultravioleta, la fotoprotección es eficiente, tenemos que promoverla, entrenar el personal y identificar los pacientes de alto riesgo utilizando técnicas un poco más avanzadas cuando son requeridas. A ver, la detección del melanoma incluye el examen cutáneo en todo el cuerpo mediante la dermatoscopia u otras técnicas de imagen. Y se discute mucho esto de que estos exámenes regulares conducen a diagnósticos de melanoma de menor profundidad. Claro, por supuesto que es lo que ocurre, ¿okay? Pero que no sucede nada, ningún cambio en la supervivencia de los pacientes. Fíjense que aquí este es un trabajo alemán en el que se mostró que en 5 años los screening poblacionales sí disminuyeron la mortalidad. El observado fue de 0,79 por 100.000 y lo que se encontró, lo que se esperaba era de 2 por 100.000. O sea, sí sirve hacer screenings poblacionales. A pesar de que el beneficio del cribado, el cribado es lo que hace, o cribado y screening es lo que se hace en grandes poblaciones, el cribado sobre la mortalidad aún no se ha demostrado, porque no se han hecho ensayos aleatorizados de gente versus los que no se les hace nada de cribado, ¿no? Y se espera que esto en los próximos años se hagan programas grandes de cribado. Y por esto todavía muchas guías clínicas recomiendan a las personas de riesgo que reciban vigilancia regular para mejorar la supervivencia a través de la detección temprana y la reducción de las excisiones innecesarias. Entonces, ¿cómo hacemos el seguimiento digital? ¿Cuándo retiramos? Complejo. Pero bueno, básicamente el seguimiento en estos pacientes de alto riesgo es hacerle la foto macro, o sea, el mapa, luego la foto micro, la dermatoscopia, cada cierto tiempo, si el riesgo es muy alto, cada 3 meses, o cada 6, o cada año, y luego si hay cambios, valorarlo realmente, interpretar esta relevancia para decidir si o lo observas o le retiras la lesión. Muchos dirán, pero un neus que tiene 1 centímetro, pues quitárselo. Bueno, diagnóstico equivocado puede ocurrir, o tanto positivo como negativo, y tener un montón de cicatrices que son innecesarias. Pero bueno, al final, si a este paciente anterior decidimos que le vamos a retirar la lesión para estudiarlo, pues el diagnóstico definitivo es histopatológico, sigue siéndolo, a pesar de que las herramientas que hemos usado nos ayudan bastante previamente, pues puede ser que nosotros digamos, misa, sí, esto es un melanoma, ¿no? Que al final, si lo tenemos que retirar, es el patólogo el que nos dice, el dermatopatólogo. Y bueno, hoy por hoy, en el reporte histopatológico también se anexan
en la mayoría de las veces, el reporte genético y molecular. Entonces, las cosas más importantes o relevantes son el nivel de Breslow, la ulceración y la microsatelitosis, la clasificación genética. Estas 4 cosas, a ver, hay otro montón de cosas, que es invasión perineural, que cómo es el infiltrado, el Clark, que ya no tiene ninguna trascendencia, pero Breslow, ulceración, microsatelitosis y sobre todo la clasificación genética. ¿Qué es esto de clasificación genética? Más adelante lo voy a hablar, pero básicamente es del tumor. Es decir, si el tumor tiene las mutaciones más relevantes. Hay una que se llama BRAF o BRAF, que se presenta en el 50% de los melanomas, especialmente si son del tórax y especialmente si son estos que se llaman de extensión superficial. ¿Por qué? Porque van a responder muy bien a tratamientos dirigidos contra ellos. Y con relación al TNM, en el T, como les decía antes, lo más relevante es el espesor de Breslow, la ulceración y la satelitosis microscópica, especialmente para el estadio 3. Esto es la última edición del TNM del 2017, que empezó a partir del 2018 a ser utilizada. ¿Qué cambió? Bueno, un poco, hay algunas cosas que han cambiado y que han hecho modificar algunos comportamientos. ¿Son todos los melanomas iguales? Bueno, no. Biológicamente no lo son. Especialmente hay algunos que tienen unas mutaciones que los hacen muy particulares. Los que se presentan más en las áreas expuestas tienen mutaciones BRAF. Las que están en las zonas más escondidas del sol tienen mutaciones en RAS o c-KIT. Entonces se han distinguido estos 4 subtipos de melanoma, como se los nombré antes. La mayoría son BRAF, 50%. Y hay un 25% que corresponden a mutaciones en RAS, KRAS o HRAS, las NF1 casi el 15% y melanomas del tipo triple salvaje casi el 10%. Pero hay otras mutaciones, estas otras que están aquí, mutaciones en el ciclo celular. Y bueno, esto es de México, pero debe ser muy parecido, este slide, debe ser muy parecido a lo que ocurre en Colombia. Y allí, en México, lo que más hay son los sacrales. Mira, 44%, diferente a las publicaciones del resto del mundo. Aquí, en Colombia, seguramente que debe ser igual. Los sacrales tienen más mutaciones, es en el c-KIT. Y bueno, BRAF también tienen, pero menos. Y una cosa es la mutación del tumor y otra cosa son las mutaciones o la genética del individuo. Y estos son los genes más importantes el CDKN2A. Son el CDKN2A, el CDK4 y el receptor de la melanocortina. Estos son los más importantes. Aquí para recordar 2 personas que fallecieron por melanoma, que tenían su susceptibilidad genética. Entonces, las personas a veces se pueden preguntar, ¿esto me puede afectar a mi familia? Yo necesito un consejo genético. Pues bueno, mire, aquí en Europa solamente se recomienda el consejo genético para este tipo de pacientes. Cuando hay melanoma familiar en primer grado, padres, hijos, hermanos, o el paciente mismo ha tenido varios melanomas, o además ha tenido otro cáncer como el de páncreas o renal. Y como les decía antes, estas son las mutaciones que más se estudian. El CDKN2A, que es la que más se presenta, que también se presenta en el CA de páncreas, por esto lo de la relación. Y el CDK4, que está más relacionado es una mutación menos frecuente. Cuando se juntan 2, como por ejemplo la del receptor de melanocortina con la de CDKN2A, es altísima la posibilidad de tener melanomas. Entonces, en países con baja o moderada incidencia, lo que se recomienda es la regla del 2. 2 melanomas primarios, 2 melanomas en la familia o 2 tipos de tumores, páncreas y melanoma. Y en los de incidencia alta, como aquí en Europa, esto no es de 2, sino de 3. O sea, solamente se estudian los pacientes que tienen 3 de estas cosas. Desde el punto de vista genético, el paciente, porque el tumor sí se estudia. Y bueno, recordar que el tratamiento efectivo lo único que hay es diagnosticarlo a tiempo, porque a tiempo es curado, operado y curado, con márgenes. ¿Ok? Bueno, esto aquí, un asunto de discusión. Bueno, lo que les decía de la última clasificación del TNM, ya no es hasta 1, sino hasta 0,8. Ahora, la indicación para hacer el ganglio centinela ya es a partir de 0,8 milímetros. Bueno, se amplían los márgenes de 0,5, 1 centímetro o 2 centímetros de acuerdo a la espesura de Breslow, y esto está directamente relacionado con el pronóstico. Los que tendrían indicados entonces la biopsia del ganglio. Bueno, esto es lo de la ampliación de márgenes. Se extirpa el tumor
y a algunos, dependiendo de la espesura del nivel de Breslov, se le hará el ganglio linfático. Se ha visto que los pacientes a los que se les... esto es otra cosa que quería recordarles. No a todos se les hace márgenes amplios, como los que vemos acá. Amplios, a ver, 2 centímetros no es tan grande, pero sí porque va en profundidad. Pero hay sitios específicos como las articulaciones o la cara, donde se hace un tipo de cirugía apenas en la que se van viendo al microscopio el compromiso, que se llama cirugía micrográfica de Mohs, y se aceptan márgenes reducidos, porque se ha visto precisamente que la supervivencia no se modifica en aquellos que se hacen márgenes grandes o estos que han hecho cirugía de Mohs. Entonces son aceptadas para ciertos sitios como cara o articulaciones de manos y pies. Estudios de extensión, ¿en quién se hace? Bueno, los pacientes que tengan algún riesgo, melanomas que tienen más de 2 milímetros o que estén ulcerados, además de hacerles el ganglio centinela, antes del ganglio centinela se les haría una ecografía, un TAC, un PET, y en algunos que podamos pensar que tengan metástasis cerebrales, la resonancia. Y bueno, está la técnica del ganglio centinela, ya muchos la deben conocer, porque se utiliza bastante en mama, a pesar de que el que lo promueve fue en dermatología, Donald Morton. Entonces el ganglio centinela es el primer ganglio o grupo de ganglios que reciben el drenaje aferente de un tumor primario o de los ganglios aferentes. Por ejemplo, el tumor aquí está en el pie y lo recibe en la zona inguinal o en la zona axilar contralateral o ipsilateral. La biopsia se recomendaba hasta el 2018 en tumores a partir de 1 milímetro y sobre todo si tenían otras concomitancias como personas jóvenes o las mitosis que ya no se tienen en cuenta para la indicación del ganglio centinela. Lo que cambió entonces es que es 0,8, ya no es 1, sino 0,8 milímetros. ¿Okay? Entonces la biopsia se recomienda para melanomas de al menos 0,8 milímetros o si está ulcerado. Y si tiene otras cosas, como por ejemplo ha sido una biopsia de afeitado, es discutido. ¿Okay? La disección electiva del ganglio centinela, del ganglio linfático, no se recomienda, porque bueno, se ha visto que no cambia la sobrevida. El paciente pregunta, tengo los resultados del ganglio centinela y este es negativo, ¿cuál es el siguiente paso? Pues seguimiento. Si el ganglio es negativo, ese es un paciente que vamos a seguir, como esto que hablé de los pacientes de alto riesgo. Le quitaste el tumor, le ampliaste el margen y no le tienes que hacer más nada. Seguir lo que son protocolos que cada centro establece. Y bueno, con relación al ganglio centinela, cuando lo detectas, lo biopsias y si lo biopsias y da positivo, le hace la disección de los ganglios. Bueno, eso es lo que se hacía. Ya hoy es bien discutido porque se ha visto que no hay ningún beneficio en la supervivencia de los pacientes cuando le haces la disección completa del ganglio centinela a un ganglio centinela positivo cuando le haces el vaciamiento, ¿no? Incluso hoy se han hecho trabajos en los que se detecta el ganglio y no se extirpa. Simplemente se sigue observando con ecografía y tampoco hay cambios en la supervivencia. Entonces sí, es verdad que son más recidivantes localmente, pero la mortalidad no cambia. Esto apenas cambia un poco en un 20% de información para la estadificación, pero solo un poco, apenas 6% pasa en etapa superior. Finalmente, la conducta estándar cuando detectas el ganglio clínicamente es cirugía, es disección terapéutica de los ganglios. Pero en el futuro se podrá hacer esto que se llama neoadyuvancia. Antes de la cirugía, hacer tratamiento del que voy a mostrar y reducir el tamaño tanto como a una persona que puede hacerle desaparecer los ganglios o las metástasis a los ganglios. Esa neoadyuvancia se haría antes de la cirugía, por eso se llama neoadyuvancia. Este paciente pregunta, tengo los resultados del ganglio centinela y es positivo. ¿Qué hace? ¿Qué es lo siguiente? Pues esto que les hablo, adyuvancia. Ajá, el paciente que fue operado y él encuentra que ya no tiene nada, pero oye, ¿cuál es mi riesgo de recaer? Bueno, los pacientes que recaen más son los del grupo de grosor medio. Entonces estos pacientes necesitan de alguna manera tratamiento adyuvante, pero todavía no está indicado. Probablemente estos pacientes del grupo del estadio 2 sean quienes les estemos administrando este tratamiento adyuvante próximamente. Ya no serían solamente los pacientes del estadio 3. ¿Qué medicinas se usan para la adyuvancia? La inmunoterapia y la terapia dirigida. Hoy ya el papel de la radioterapia local es muy discutido y el interferón prácticamente no se hace. Estoy hablando de los países donde tienen estos alcances, donde no hay, pues hay que utilizar radioterapia e interferón, que por supuesto no son para nada iguales. La inmunoterapia con inhibidores de los puntos de control como el nivolumab, en todos los casos es la indicación actual en los estadios 3
y aquellos que tienen las mutaciones del BRAF, MEK o KIT, combinaciones como esta que se llaman Dabra-Trame, o que tienen las mutaciones, son los nuevos tratamientos para el estadio 3. Aquí está el listado de las combinaciones que actualmente se usan, todas son vía oral. ¿Me han diagnosticado el melanoma y cuáles son los tratamientos que puedo recibir?, pregunta este paciente. Bueno, se lo volvemos a recordar. Inmunoterapia, terapia dirigida o incluirse en ensayos clínicos, que son un montón los que están ahí. Prácticamente hoy todos los pacientes de melanoma avanzado están en esto, en ensayos clínicos, porque las terapias estas son carísimas y el sistema sanitario no aguanta. Bueno, queremos es precisamente, utilizando estas terapias nuevas, reducir esta mortalidad de 10 años, que ya no es del 10%, ahora la sobrevida supera el 50%. Esta es la lista de los fármacos de los que les hablé. Cada vez ustedes se van a familiarizar escuchándolos. Hay otros. Y para el avanzado, tenemos el estadio 4, tenemos que existen dos combinaciones del Bemurafenib-Cobi y el Dabra-Trame, que llamamos nosotros. Y próximamente habrá una que será probada, que es el Encora-Binemi. Los inhibidores BRAF y los inhibidores MEK en el estadio 4 se están utilizando con una supervivencia global a 5 años de hasta el 40%. La tasa de respuesta, como les dije antes, de 50 a 70 cuando son combinados. Y se ha visto que, a pesar de que solo tienen respuesta total el 16%, la sumatoria de la total parcial y en la enfermedad estable fue mayor del 90%, lo que significa que todos se benefician. Es decir, a todos los pacientes con melanoma en estadio 4 les dan este tipo de terapéutica. Y en las metástasis cerebrales, que hasta hace poco no teníamos ningún resultado, ya con la combinación Dabra-Trametinib se ha visto respuesta hasta el 55%. Esto era la terapia dirigida. Ahora, con la inmunoterapia, que es lo que llamamos el bloqueo de punto de control, el Pembro y el Nivu, que es lo que más se está utilizando, tienen mayor eficacia que la quimioterapia y, por supuesto, lo que está probado. Nivolumab y Ipilimumab son considerados el estándar de atención actualmente. La terapia combinada tiene muchos efectos adversos. Entonces, bueno, hay un gran debate con esto, pero a ver, justamente los pacientes que tienen peor pronóstico, los que tienen LDH elevada, melanomas de mucosa, metástasis cerebrales o que tienen baja expresión PDL1 en la inmunohistoquímica de la biopsia, estos son los que mejor responden a la inmunoterapia. Entonces, que si el 50% tienen efectos secundarios, pero hay que hacer algo. Pero bueno, seguimos teniendo problemas. Resistencia primaria de más del 60%, y resistencia secundaria adquirida en el 30%. Tenemos que conocer biomarcadores para poder hacer seguimiento y predicción de las terapéuticas. Hasta ahora no existen biomarcadores para ser usados rutinariamente en la clínica. Sin embargo, en esto es lo que se está trabajando. En la carga mutacional, expresión de neoantígenos, presencia de un entorno tumoral inmunopermisivo, la expresión del PDL1, que ese sí ya se usa, presencia y ubicación de linfocitos infiltrantes tumorales, que de hecho se están haciendo trabajo de retirarle los linfocitos al paciente y crear allí una terapéutica para luego ser infiltrados en ellos. Actividad de la vía de señalización del interferón alfa en las células tumorales y incluso en esto aquí se está trabajando en Barcelona, en el microbioma intestinal y otros sitios. Parece que tienen que ver mucho con como biomarcadores de la respuesta, o sea, predictores de respuesta y predictores de enfoques de tratamiento. Como conclusiones en estadios 3 y 4, la prevención, detección precoz y tratamiento con medicamentos efectivos, estrategias terapéuticas ayudantes, aumentan las tasas generales de supervivencia y curación. En el melanoma metastásico, los agentes dirigidos a PD1 y BRAF mutante, las tasas de supervivencia a 5 años se han pasado de 10 a 50. De 10 a 50, eso es fenomenal. Pero tenemos estos desafíos actualmente. Hay un gran interés en combinar estos agentes, independiente de su modo de acción. Es decir, por supuesto, más en pacientes de mal pronóstico, estos que se meten en los ensayos. Combinarlos aunque no tengan la mutación. Por ejemplo, ponerle un BRAF a alguien que no tenga la mutación BRAF. Por supuesto, como la inmunoterapia, que si se los ponen al tiempo, que va primero y que va después, o 2 inmunoterapias. Combinación completa para el tratamiento de primera línea con toda su toxicidad. O si la administración de un medicamento después del otro, este es el enfoque secuencial que les hablaba, podría mejorar la supervivencia y los ensayos han mostrado que sí. Desarrollar opciones terapéuticas para los pacientes que inicialmente no responden a la terapia sistémica y así aumentar el número de sobrevivientes a largo plazo. Recordemos que la resistencia primaria es
alta, más del 50%. Muchos pacientes no se pueden beneficiar. Por eso es que los están metiendo en ensayos en los que, aunque tengan resistencia, se lo ponen y le ponen un inhibidor del PDL1 con uno de la mutación BRAF. Este es el desafío nuestro, la detección oportuna del melanoma. Tenemos que hacer el diagnóstico y el tratamiento óptimo. En Latinoamérica es subóptimo. Y por eso es de peor pronóstico, porque el diagnóstico es tardío. La población general tiene poca cultura médica y no asisten cuando tienen que asistir. Y todavía tenemos una baja capacidad, no incapacidad, yo diría una baja capacidad para detectar melanomas en etapas iniciales. Pero este es el mensaje que les quiero dejar. El melanoma sí se puede prevenir y diagnosticado a tiempo sí se puede curar. Recordemos que el diagnóstico a tiempo operas y se cura porque está in situ o tiene una espesura menor a 1 milímetro. Pero cuando el diagnóstico es avanzado también todavía tenemos mucho que hacer. Fíjese en estadios 3 y puede ser que ahora comencemos a ponerlos en estadio 2, la adyuvancia con inmunoterapia y terapia. Cuando hablo aquí de terapia génica es las terapias Diana, BRAF, mutantes BRAF, disminuye la recurrencia y aumenta la sobrevida. Este sería digamos, lo que yo quiero traerles. El melanoma se puede prevenir y se puede curar. Bueno, gracias por su atención. Boris. Doctor Larrota, muchísimas gracias por excelente conferencia.